Hola, hola, bienvenidos a esta hermosa y fría mañana de invierno. Aquí en México estamos a un fabulosísimo grado, entonces. Y allá en Argentina están a 40 grados. Yo le comentaba a Silvia hace como 10 minutos que para mí fue un gran shock descubrir que en los diferentes polos del mundo se viven diferentes las estaciones del año. La verdad es que no me enteré hasta que tenía como unos 30 años, o sea, ¿Verdad? era una cosa impresionante. Aquí en la escuela no te lo enseñaban. Claro. No sé si allá se los enseñan. Yo creo que sí, que siempre supimos, no sé, desde que soy chica me acuerdo de esto de las diferencias. Lo que pasa es que nosotros somos mucho de mirar al mundo europeo, entonces todo lo que pasa en Europa lo sabemos. Entonces, siempre la diferencia con Europa entonces tenía claro Ya, qué en Estados interesante. Unidos. Lo que pasa es que vos estás igual que Estados Unidos, que es como Ujú. como nosotros estamos al revés, es como que nosotros somos los que estamos al revés del primer mundo, entonces lo sabemos siempre. Ok, qué interesante. Es que sí, ahora que lo mencionas, bueno, nosotros también volteábamos a ver muchísimo esta parte como de Estados Unidos, de Europa, pero Claro, pues siempre volteábamos, estaban igual, entonces, o sea, por lo menos en clima, entonces, claro, entonces cuando nosotros, en Estados Unidos hace frío, también aquí hace frío. En, claro, en Europa cuando es como esas épocas decembrinas y todo el mood ahí con la nieve y todo eso, digo, acá no claro, hay nieve, pero hace frío, vaya. claro, imagínate que nosotros para las épocas de Navidad mirando películas, allá en invierno, entonces es como Ujú. algo que tenés muy claro. Todas las películas yankees, no sé, Mi Pobre Angelito era invierno Ajá. y eso lo vimos cuando éramos muy chicos, entonces ya tenés otra dimensión del mundo. Desde acá estamos como somos al Sí, revés nosotros. total y absolutamente. O sea, para mí digo que fue súper, súper, súper en shock, Claro, ¿no? Y me enteré ya muy grande, muy grande. O sea, en la escuela nadie te dice, oye, ¿sabes qué? Por cierto, en Argentina ahorita es verano y aquí claro, pero invierno. es O sea, porque nosotros somos un país subdesarrollado, creo, y aparte es como que estamos al revés del mundo en ese sentido, por estar tan al sur. Entonces nos los enseñan porque estamos nosotros al revés. Capaz que si yo hubiese estado en México como vos o en Centroamérica, tampoco hubiese prestado atención a eso. sí, no, pero yo creo que da para otro podcast hablar Vamos a tener precisamente de esa como percepción de que yo soy el que está al revés, no ellos. claro, Está súper, súper interesante eso. sí, Pero tal. bueno, ya comenzamos a hablar de otras cosas y ni siquiera te dejo que te presenten. Ay, pues, bienvenida, Silvi. La verdad es que para mí es un gusto, un honor que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. Siempre has sido guía dentro de la certificación en tu trabajo, tus conocimientos. Yo creo que hasta el día de hoy eres una de las personas que más sabe acerca del tema por experiencia propia. Entonces, um, para ti este camino, este andar fue total y absolutamente diferente al del resto de nosotras, ¿no? Eh, Siempre he escuchado como las historias comencé a enterarme y bueno, me explotó la cabeza, me estalló la cabeza, me está costando muchísimo trabajo entenderlo y mudarme a una práctica no pesocentrista, ¿no? Ujú. Y en tu caso la historia es diferente y eso es maravilloso, total y absolutamente maravilloso e inspirador porque eh, yo podría escuchar tu historia 5,000 veces, ¿no? O Ay, sea, de qué verdad. Porque llegas desde un lugar total y absolutamente diferente. Entonces, a mí me encanta porque además eres súper profesional y siempre, yo creo que es eso, ¿no? O sea, siempre has estado comprometida con el bienestar de tus pacientes. ay, Entonces, pues bueno, háblanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué es lo que haces y cualquier cosa que nos quieras contar. gracias, yo lo bueno, primero también decir que para mí es un placer y un honor estar acá, así que muchas gracias por la invitación. Yo también te admiro un montón en toda todo lo que haces para
para que este movimiento se genere y crezca es impresionante. Yo no dejo de asombrarme todos los días, así que gracias por eso. Y bueno, y por esta invitación también. Y por todo lo que dijiste antes, estuvo re lindo. Bueno, yo soy nutricionista, ya hace como, 15 años o más. O sea, en 15 dejé de contar. Es como, a los 40 también dejas de contar y ya tengo 40 años. y bueno, un poco pensaba en tu pregunta, porque si no yo me voy a ir de tema todo el tiempo, para presentarme de atrás. Voy a presentarme de atrás para adelante. Siempre lo hago al revés. Siempre digo, ¿cómo empecé? Pero tu pregunta es cómo llegué a Hayes o a Salud en todas las tallas. Entonces, que igual para mí fue otra movilización interna que hice. Y pensaba cómo llegué. Y llegué en 2019 a través de una activista gorda que empezó, que es argentina y que la admiro un montón, se llama Brenda Mato, y empezó a hablar de ley de tallas en la tele. Yo nunca miraba tele y no sé quién me dijo, y empezó a hablar de gordofobia, que eso para mí fue toda una novedad. Yo hace muchos años que trabajaba en todo lo que es, trabajé, bueno, en cirugía bariátrica 10 años, y para ese entonces ya hacía más de 8 años que estaba en tema, trabajando con gente de cuerpo grande, con muchas problemáticas con su alimentación, y como que fue la primera vez que escuché gordofobia, porque yo me crié dentro de un consultorio 4x4 escuchando lo que le pasaba a la gente. Esa es la realidad, que yo fui aprendiendo a través de una escucha, como muy intuitivamente, por decirlo, y de replantearme todo. Como todo para mí es me lo pregunto, digo, esto, si tiene sentido, para mí va, y si no tiene sentido, no va. Y algo que me pasó cuando la escuché y dije, bueno, la empecé a seguir a Brenda, y un día dijo algo, averigüen algo que se llama Salud en todas las tallas, y por supuesto que lo primero que hice fue como replantear, digo, Salud en todas las tallas. Y le escribí, pobre, le estaba contestando esa historia, cuestionando Salud en todas las tallas, sin conocerlo, o sea, pero a mi modo digo, salud en todas las... ¿Por qué salud en todas las tallas? Si la salud es para todos y todas, digo, ¿por qué tiene que ser medida en tallas? ¿Cuál es la diferencia? Ese fue mi cuestionamiento. Y entonces dije, había escrito un choclo resumiendo eso, y después dije, pará. Primero voy a ver de qué se trata y después lo voy a cuestionar. Porque yo, polvorita al toque, tipo, salud en todas las tallas no va, si, ¿cómo va a ser en todas las tallas si todos necesitamos salud? ¿Qué tiene que ver la talla? Pensaba yo. Pero claro, yo nunca había escuchado de gordofobia. Entonces, esa es la parte que yo no entendía. Ahí, te estoy hablando del 2019. Esa fue mi gran revelación de Salud en todas las tallas, y revelación, y algo que para mí me terminó de dar una vuelta de rosca, que yo ya la venía haciendo hace mucho tiempo, respecto al no pesocentrismo, que eso yo por ahí no lo tenía en vocabulario de repente, porque yo no decía hago un trabajo no centrado en el peso. Yo decía, ¿a mí qué me importa el peso? Ese era mi... Claro. Intuitivo, y no lo había leído y no sabía lo que era alimentación intuitiva. Yo no es que decía hago alimentación intuitiva, pero buscaba que la gente se conecte con sus sensaciones. A mí no me importaba, qué sé yo, qué plato, el tamaño del plato, ¿qué me importa? A mí me importa que vos puedas conectarte con tus sensaciones. Porque viste que todo el mundo cuando hace dietas viene con un plato de postre. Acá se usa mucho el tamaño del plato y medir la porción. Yo decía, yo qué sé cuánto me lo tenés, ¿por qué yo te voy a decir a vos cuánto tenés que comer? Ese era mi cuestionamiento en el consultorio. O sea, tú estabas haciendo medicina no pesocentrista y alimentación intuitiva sin saber qué estabas haciendo. Claro, yo pensé que era un bicho raro, y que, claro, como yo no salía del consultorio, no consumía redes sociales, para mí las redes sociales fue un mundo. Y dije, porque hasta ese momento, incluso hasta el 2010, ponele 2018, que ya empecé a entender de Instagram, y para mí Instagram pre-2018 era, qué ganas de boludear con el teléfono todo el día. Y cuando, después que la conocí a Brenda, y claro, empecé a seguir a Brenda y me empezaron a aparecer un montón
Y yo, esto es un mundo que está re bueno. Acá es donde tengo que estar yo, no adentro del consultorio, uno a uno, luchando. Como que yo sentía que todo el tiempo era como una cosa muy individual con el paciente, pero claro, el paciente salía al consultorio al lado y todo lo que habíamos trabajado se desmoronaba en 2 segundos. O sea, tú trabajabas con pacientes bariátricos, es decir, personas gordas que Sí, van a hacerse una cirugía digamos que sí. para bajar de peso, ¿no? Sí, incluso ahí. ¿Y cómo fue? A mí me llamó muchísimo la atención, ¿cómo fue que tú decides seguir a Brenda Mato? Porque Brenda Mato es, para quien no la conozca, vaya a buscarla sus redes Sí, sociales, es una modelo plus size. sí. Entonces, a mí se me hace como súper interesante ese proceso en el que tienes que pasar donde tú te dedicas a ver personas que no quieren estar gordas y de repente te encuentras a Brenda Mato, que es una modelo plus size. O sea, ¿cómo te decides siquiera a escucharla, a seguirla? ¿No? Porque Porque, además, bueno, tú eres una persona de normopeso, ¿no? O sea, ni siquiera es como que anduvieras buscando, pues, la representatividad de lo que nos pasa a las gordas, ¿no? Que de repente comenzamos a buscar otras gordas que estén haciendo algo que a mí me guste, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué? Porque yo venía escuchando en el consultorio, o sea, claro, yo no sabía de gordofobia y no sabía de gordofobia internalizada menos, pero sí sabía que la gente se angustiaba porque no encontraba un talle de ropa, sí sabía que la gente, como que yo le decía, no, bueno, pero si vos empezás a moverte de a poquito, por eso Saludo en todas las tallas me vino a calzar como en el, digo, ajá, por ejemplo, cuestionamientos que yo me hacía cuando empecé, ¿no? Decía, no, pero tiene que bajar de peso porque tiene el colesterol re alto, sí, pero yo ya me hice una dieta y a los 3 meses había aumentado más de lo que había bajado y digo, ¿y de qué le sirvió? Sí, estuvo 2 meses con el colesterol bien, pero antes y después ya es un año cada vez peor, porque en el medio subí y bajó de peso, yo veía que después de que bajaba de peso terminaba comiendo más de lo que comía antes, entonces ahora el colesterol va a estar peor porque come con más impulsividad, decía yo. O sea, hay algo de todo esto que no está bueno. algo no está funcionando. Algo de todo Algo esto no está funcionando, sí. En el pero podcast pasado platicaba yo con Kim, ¿no? O sea, de repente comienzas a notar cosas como en tu claro, práctica profesional, ¿no? eso yo lo noté desde el día 1. O sea, yo cuando me recibí, para mí fue todo un cuestionamiento de todo. Yo me peleaba con los pacientes del consultorio. No, pero qué sé yo, le decía, yo no te voy a decir ni cuándo. No sé, ¿cuándo es mi permitido? ¿El qué? Yo nunca había hecho una dieta en mi vida. ¿Qué permitido? ¿Cuándo puedo comer algo que me gusta? Cuando te den ganas, le decía yo. ¿Qué sé yo? ¿Cómo que yo te voy a decir a vos cuándo vas a comer algo que te gusta? No, sábado, domingo. ¿Y si querés el martes? Era mi respuesta. No, bueno, vos decime cuándo y yo lo voy a hacer como vos me dijiste. ¿Cómo yo voy a...? ¿Entendés? Como que a mí, yo entré a un consultorio y ya no entendía. Digo, ¿qué es esto que le estoy yo imponiendo a alguien lo que va a hacer? Por más que yo le preguntaba todos los gustos, ¿cómo yo iba a saber cuándo la persona quería comer tal cosa? Y después me empecé a dar cuenta todas las consecuencias que tenía, que si yo le decía, más, sin hablar de atracones, porque yo imagínate que cuando me recibí, nada que ver, trabajé en centro de estéticas, pero le decía, pero escúchame, si yo te digo el sábado y vos tenés el martes, ¿cuántas ganas vas a tener el sábado de comer? ¿Cuánto vas a comer? Digo, no, sí, es verdad, ya me pasó. Entonces, como empezar a sacar toda esa info de la cabeza, como que toda mi intención todos estos años es entender qué le pasaba, qué pensaba. Por eso mi circuito de la restricción tiene mucho que ver más con el pensamiento de la persona y con lo que pasa fisiológicamente. Como que yo no me metía tanto en que, no sé, le el colesterol o que vas a aumentar determinada hormona y por eso vas a tener más hambre. Yo eso lo podía escuchar en lo que la persona piensa, entender, no sé, como que mi intención era meterme dentro de esa cabeza para ver qué le estaba pasando. Esa fue mi intención durante todos estos años. Y creo que así fui llegando a hacer alimentación intuitiva sin saber que existía un...
el Pero método sí, como tal, ¿no? O sea, el libro, los 10 principios, los estudios. claro, yo cuando vi los 10 principios digo, ¿qué? Ay, no entendía. No entendía que haya principio, no entendía que haya un orden, no entendía que... Digo, ¿cómo puede ser? O sea, depende de cada persona eso para mí. O sea, no me explotó la cabeza en el sentido que, digo, esto ya existía y yo pensaba que era la, no sé, más rara del universo, porque hablaba con otras nutricionistas, hablaba con las psicólogas, incluso, que trabajaban conmigo igual, ¿entendés? Entonces yo decía, yo era un bicho raro, pero también veía que los pacientes estaban contentos. Hoy les digo consultantes, pero digo, en ese momento estoy proponiendo algo, sobre todo cuando entré a trabajar en cirugía bariátrica, porque antes en centro de estética es distinto, pero tiene una base muy similar, muy similar. El nivel de angustia que las personas que llegan al centro de estéticas tienen con el cuerpo es tremendo. Y bueno, lo empecé a entender desde ahí. Pero cuando entré en cirugía bariátrica, empecé a trabajar con gente con esta problemática, yo veía que lo que yo le proponía a la gente estaba más contenta, estaba más relajada, estaba... Algunos bajaban, otros no bajaban, y por eso a mí, en mi propuesta de cirugía bariátrica, hasta que salí, porque ya no estoy más en un equipo, era como decir, todos los equipos te proponen que baje tanto porcentaje previo a la cirugía, ¿no? Entonces yo le decía, ¿para qué querés que baje? No, porque va a mejorar algo y la operación va a ser mejor. Le digo, pero si ayer operaste uno que pesaba... No me importa el peso, pero digo, si ayer operaste una persona que tenía 100, yo discutiendo con el cirujano, y mañana operas uno que tiene 150, ¿para qué crees que el que 100 baje sí o sí? Si estás operando uno de 150 y uno de 200 kilos también, ¿por qué el de 150 querés que baje y va a ser mejor la cirugía si mañana operas uno de 200? ¿En qué cambia? Era mi razonamiento lógico, porque no, porque va a llegar mejor y, bueno, sí, pero vos la cirugía se la podés hacer lo mismo. Entonces, déjalo, digo, vamos a trabajar el vínculo, no sé si en ese momento lo decía, pero digo, a mí no me importa si el paciente baja de peso, me importa que yo siempre esto, que mejore su relación con la comida. Si tiene atracones, que deje de tener atracones, si tiene, que encuentre una estabilidad. Porque si encuentro una estabilidad pre-cirugía, es muy, pero no porque estoy controlando estar estable, porque aflojé un montón de tensiones y puedo vivir con mi comida libremente, post cirugía es probable que tenga muchas más chances de vivir libremente. Que es lo que no pasa cuando al 99% de los pacientes se le exige bajar de peso, el paciente ya entra en restricción, después tiene mucho más miedo a engordar, después la cirugía quiere bajar lo más posible, la restringen un montón post cirugía. Entonces, se operan, pero psíquicamente siguen en el mismo camino de la dieta. Y la Sí, de la restricción, restricción, ¿no? o Y de sea, la no, compulsión. y de la compulsión, por supuesto. Entonces, claro, no te voy a decir que todos, pero muchos. Y mirá que te hablo de que tuve momentos de ver 100 personas semanalmente. Sí, durante 10 años. Sí, capaz que al principio menos, pero tuve como un periodo de años importante donde vi mucha gente y capaz que ahora, cuando dejé, bebía 50, pero porque ya no podía seguir ese volumen y aparte trabajaba menos horas ahí. Pero sí, durante muchos años, o sea, conozco mucha gente que pasó por este proceso. Y tengo mucha gente que como sanó el vínculo con su alimentación realmente, hay otros que no, porque obviamente que la atención de la cirugía, el querer operar, se está rodeado de profesionales, bueno, que no son que son pesocentristas y demás, es difícil, porque a veces salían, como yo te digo, yo todo un trabajo en 4x4 consultorio y salir, y el médico le dice, no, pero no bajaste. Decís, y venía angustiado el otro día que no bajé, que tuve un atracón, digo, ay, me le plantaba en el consultorio cirujano, digo, ¿cómo le vas a decir? No le digas, si viene de mi parte, por favor, no le hables del peso. Le decía, yo lo único que te pido, vos, fíjate si está para cirugía, ok. No, pero si no bajó, no está para cirugía. Entonces, bueno, toda una lucha, no sé cómo, por otro lado, no sé cómo hice para estar 10 años, porque fueron 10 años de mucha angustia a la par, porque yo quería levantar mi voz donde trabajaba, pero todo el mundo me hacía así y me aplastaba como un
una cucaracha, ¿entendés? Yo era la oveja negra, yo era la que... A la vez me dejaban estar ahí igual, ¿entendés? Era como muy raro. Entonces yo era como toda una angustia, me metía en el consultorio, atendía y ahí era mi momento donde yo me sentía bien, porque los pacientes me decían que estaban contentos, porque fue un cumpleaños y no estuve pensando en la comida todo el día, dejé de tener atracones. Y bueno, empecé a moverme, qué sé yo. Muchas cosas pasaban. Entonces yo decía, bueno, estos son movimientos, que son muy importantes para que el día de mañana, después que te operes, pues vivas en paz con tu comida, con tu alimentación y con tu cuerpo. Les enseñaba que no importaba el peso que tenían que llegar, entonces eso también cambia la posición después de la cirugía. Parece una locura, pero no es lo mismo que vos le digas a un paciente que tiene que llegar a determinado kilo que... Yo he tenido pacientes que a los 3 meses dejaron de bajar. Y bueno, todo un trabajo que hay que hacer con esa persona porque tenía en su mente estar 1 año bajando de peso mínimo. La angustia de no bajar. Bueno, pero vos cómo te sentís bien y qué podés hacer todo y qué te cambió. No, me siento flexible, voy, bailo, tengo energía. Listo. No necesitamos más. Necesitamos que vos estés con... Son personas con las que hoy sigo trabajando y sigo trabajando en todo esto. Con muchas más herramientas, que esto es lo que me vino a mí a dar salud en todas las tallas, mucha herramienta, me vino a sumar un montón todo lo que respecta a confianza corporal, estoy trabajando eso a pleno hoy en día con los pacientes bariátricos que tengo que están operados hace un montón y trabajo con ellos en grupos y seguimos trabajando en la confianza corporal. Pero viven mucho más libres que un paciente operado que solo tiene miedo a reganar peso. Todos tienen miedo a reganar peso, igual, todos. Pero se puede trabajar y ir teniendo momentos y aflojar y seguir trabajándolo, o se puede ir en restricción. Sí, el tema de la cirugía bariátrica es súper controversial, ¿no? Muy. Incluso dentro de salud en todas las tallas, dentro del mundo de salud en todas las tallas es súper, súper controversial. Y se habla muy poco realmente acerca del postoperatorio, ¿no? O sea, de cómo va a ser tu vida después de que tengas como esa, de que tengas la cirugía, las expectativas son impresionantemente altas, ¿no? Las personas en general esperan que entran a quirófano y van a salir de ahí en talla 0, ¿no? O por lo menos en el primer año van a llegar a talla 0 y se van a mantener y va a ser como la panacea a todos sus problemas habidos y por haber. Entonces, la expectativa encima de la cirugía bariátrica es increíblemente alta para todos los pacientes. Bueno, por eso eso para mí era la expectativa 0. Vos tenés que ir viendo y conectándote con cómo te vas sintiendo en cada momento. Después si bajas de peso, si dejas de bajar. Lo importante es que puedas volver a alimentarte. Por ejemplo, algo que yo hacía después de la cirugía bariátrica era a los 2 meses, 2, probá. O sea, hay etapas de alimentación que sí, que son cada 10, 15 días, que tienen que ver con, bueno, el paciente está recién operado y necesita o no puede comer determinadas cosas, pero a los 2 meses, ¿te gusta la pizza? Obviamente, no le iba a decir anda a, bueno, acá hay pizzerías que hay pizzas bombas, digo, no, esa no, pero te encanta la pizza, hacete una pizza que hacer en tu casa para arrancar, fíjate cómo la tolerás, probá las empanadas, ¿te gusta? ¿Entendés? Como incorporarlos a una alimentación según sus gustos. Sí, obviamente, iban a comer al principio, así de pizza, el día de mañana, a los 2 años, te puedo asegurar que se comen 2, 3 porciones como nada, como cualquier persona, ya no porciones chicas normales. Si vos dejás que eso suceda, ¿entendés? Yo intentaba decir, bueno, tu cuerpo va a ir, tenemos todo ese trabajo que hicimos para conectar con el cuerpo, hay que hacerlo después de la cirugía. También. Entonces, todo un trabajo de reconexión, de conectar con la satisfacción, con la saciedad, con el hambre. Los pacientes no quieren volver a tener hambre, y yo no, vas a tener hambre y es lo más normal del mundo y está buenísimo volver a tener hambre. ¿Entendés? Como todos esos conceptos iba intentando, volver a recuperar una alimentación normal, por decirle de alguna manera, que es una alimentación normal, ¿no? Podríamos hacer otro podcast de eso, pero una alimentación habitual en base a sus gustos, a sus costumbres, a sus placeres,
Y sí, teniendo en cuenta nutrientes, por supuesto que van a estar suplementados porque sobre todo el primer año no van a alcanzar a cubrir, pero bueno, es algo que eso se le avisa al paciente, que por ahí puede tener el hierro bajo, el calcio, pero bueno, son cosas que la persona decide en su momento también. Para mí es muy, yo estando ahí sentada decía yo, porque me decían, y está preparado y se merece, yo no sé quién se merece, no sé. Es algo que el paciente hoy lo entiendo desde otro punto, porque yo al principio que escuchaba que el paciente padecía el cuerpo. Después entendí con gordofobia, eso me reposicionó respecto a mí, porque yo antes lo único que tenía era el relato del paciente. El paciente le dolía el cuerpo, no se podía levantar a la mañana, le dolían las rodillas. Entonces yo quería que eso deje de pasar. Por esto que vos decís, yo digo, bueno, esto le va a dar bienestar. Si le dejan de doler las rodillas, si se siente mejor, si tiene otra energía. Por más que esa energía que tenga, hoy en día la veo como esa limitación que te da la gordofobia, que al bajar de peso se va. Exacto. Y eso genera una energía extra, que yo antes no lo sabía. Esa es una realidad. Sí, es que es de lo que hablamos. Yo creo que todos los podcasts que hemos estado aquí en todos los capítulos, todas hemos hablado de exactamente lo mismo, ¿no? O sea, somos profesionales de la salud ocupados en que el paciente mejore su estado de bienestar, pero todo el mundo nos dijo en la escuela, los diplomados, la universidad, los Sí, que libros, había que bajar los de peso. médicos, nos dice el peso es el problema y obviamente tú desde esta postura de profesional de la salud dices, quiero arreglar el problema, ¿no? Mira, Quiero ayudar, entonces bueno, pues vamos a ayudar, ¿no? algo que me pasa. Entonces perdón. Sí, no, tal cual. Es tal cual lo que estás diciendo, pero me hiciste acordar algo que no quería que se me vaya, perdón. En el 2015 más o menos, o sea, hace ya 7 años, porque a mí todo el mundo que me decía, vos, demostrámelo, todo lo que yo venía diciendo y hablando, diciendo que el peso no le importaba, que la persona no podía estar bien lo mismo, que no importa, que no tiene que llegar a tal peso para que tenga éxito, déjalo, o sea, si se siente bien vos, y los análisis, yo decía, se siente bien. Los análisis eran bien, ya está, no le pidas más nada. Pero capaz que un médico, no, te faltan 10 kilos y yo los quería matar y ahorcar a todos. En este sentido, los médicos, no tengo nada en contra de los médicos. He aprendido mucho de ellos porque vengo de una familia. Pero bueno, la realidad es que Vienen eso de se ahí, ¿no? Del todos pesocentrismo, estamos. todos venimos de ahí. Entonces, en el 2015, bueno, dije, bueno, voy a hacer el estudio con todo este volumen de pacientes que tengo y voy a demostrar, claro, pero en ese momento, bueno, yo había congeniado con una persona que me podía ayudar, pero me decía, bueno, pero en los objetivos me ponía que en el fin del fin era bajar de peso. Ah, no. Y yo lo escribía, pero me querían hacer poner, me dice, es que si no, no va a tener validez, ¿cómo lo medís? No, bueno, tiene que haber otra forma de medirlo, pero yo no voy a poner que el objetivo es bajar de peso. Pero si se viene a operar, no, pero yo quiero que el paciente esté bien, a mí no me importa el peso que tenga ni antes, ni después, ni que baje, ni que no baje. Yo no quiero hacer un estudio en donde el objetivo sea el descenso de peso. No lo voy a hacer. Tenía un montón de cosas para hacerlo y un montón de herramientas, pero yo sola no podía, porque Claro. aparte estaba viendo 100, en ese momento 100 pacientes por semana y tenía la cabeza quemada totalmente. No, y no lo hice porque hice un montón de cosas y bajé un montón de información, con lo que a mí me cuesta todo eso, pero si yo tengo que poner objetivo en algún punto de descenso de peso, no lo voy a hacer. Y no lo hice, porque para mí nunca fue el objetivo, a pesar de que la cirugía bariátrica está en el medio. Para mí tenía que ver con que el paciente pueda otras cosas. Oye, aquí entras en un tema súper fuerte que es el sesgo de la ciencia en sí, ¿no? O sea, la ciencia gordofóbica que de repente también, ¿no? Me ha pasado mucho en redes sociales, principalmente cuando entro como en esta parte del debate. De repente las personas comienzan a sacarme como un montón de estudios acerca de cómo el colesterol mejora cuando bajan de peso y cómo la vida es color de rosa cuando están bajando de peso, ¿no? Em, y me pongo a pensar en eso, o sea, ¿cuántas personas hay alrededor del mundo? ¿Cuántas Silvinas hay alrededor del mundo
que intentan hacer ciencia desde otro punto y no las dejan, ¿no? Y además no tenemos acceso en general a los estudios que ya existen. Yo me acuerdo cuando leí Hell That Every Size de Linda Bacon y el otro de Body Respect también, que hizo con Lucia Farmer. A mí me estalló la cabeza, no tanto por los datos que estuvieran ahí, sino porque cómo era que lo habían escrito hace tantos años, cómo era que los primeros estudios están desde 1970. En 1970 comenzaron los primeros estudios acerca de gordofobia, acerca del sesgo médico, acerca de todo esto, y yo no lo sabía. Claro. Y No, yo ya había estudiado la especialidad en trastornos de la conducta alimentaria, y dentro de la especialidad nadie me había dicho nunca que esto existía, ¿no? No, Entonces, totalmente. Yo me formé con un montón de gente especialista y que todo, y no, yo la primera vez que escuché gordofobia, te juro, fue en un noticiero porque estaba Brenda Manda hablando de la ley de detalles, y ahí es donde yo dije, pará, yo me estoy perdiendo una parte, me estoy perdiendo un capítulo. Esa fue mi primera reacción cuando le empiezo a escuchar hablar y lo que decía, digo, esto tiene mucho sentido. Y eso a mí me dio un vuelco extra, y fue como el empuje para terminar de salir de donde estaba. Dije, no, yo esto no lo voy a hacer más, desde este lugar, y rodeada de esta gente. Aparte yo ya venía, bueno, un nivel de angustia 1000, 10 años luchando con mi jefa de nutrición, que me decía, tenés que, no sé, amenazarlos y vas a ver cómo bajan. Yo no voy a amenazar a nadie, señora, o sea, no, pero de ahí salía llorando, ¿entendés? Porque no me entraba en la cabeza lo que me estaban pidiendo que haga. Entonces yo iba a mi consultorio y hacía lo que quería, y después tenía que pelearme con todo el mundo para que sí lo operen igual, porque yo tenía que defender. El paciente había hecho miles de movimientos, pero como no estaban en la balanza, nadie me creía y me decían, pero vos te mienten, ¿no ves que te mienten? Y yo, pero, ay, no, lo puedo escuchar. Bueno, pero demostrámelo. Y ahí todo para, ¿entendés? Pero bueno, como después yo sabía que un poquito más, un poquito menos, el paciente se iba a operar igual, es como que se reangustiaba, era todo un tema, porque el paciente también se angustiaba cuando le retrasaban la cirugía porque no habían bajado, y yo hacía 2 años que le venía diciendo que no importaba si no bajaba, ¿entendés? Era como un tema complejo. sí, era un pelear y un jalar de un lado y jalar del otro. No, es muy angustiante. Yo en alguna ocasión también, ¿no? Platicábamos, Sí. yo no aguanté, ¿no? Yo No, no. trabajaba para una clínica ¿no? Yo era la psicóloga de la clínica, se supone que era como una atención como Sí, de disciplina. multidisciplinario. Estaba el nutriólogo, la nutrióloga, estaba la psicóloga, el médico, y de repente yo comienzo a ver que las cosas así, ¿no? O sea, es que no funciona. Es que no funciona, o sea, regresaban los pacientes igual o peor de cómo se iban, de cómo llegaban la primera vez. Claro. Con todo y la atención multidisciplinaria y con todo lo... Entonces, es que esto no está funcionando, o sea, no estamos haciendo... pero es que hay pacientes que no regresan. Pues sí, pero tú no sabes por qué no regresan, o sea, si la mayoría de ellos no regresan es porque, ya después lo entendí, ¿no? Porque obviamente no les funcionaba lo que estábamos haciendo ahí y se iban con otro nutriólogo, ¿no? O a otra clínica. No es que no regresaran porque estaba funcionando, no regresaban porque se iban a buscar otras opciones. Hasta ya después lo entendí, pero de ahí se agarraban y decían, es que sí, hay algunos que regresan que no les funciona, pero la mayoría no regresa. Pues sí, o sea, no regresa no porque esté funcionando, sino porque se van a buscar a otro lugar. Mm. Y era una lucha constante, constante con el director de la clínica, y no aguanté, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, fue muy, 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 muy poco tiempo, hasta que un día dije, ¿saben qué? Basta, con permiso, yo renuncio, ahí nos vemos, ¿no? No, 10 años yo no sé, No, no, tampoco yo no sé. podría. No, unos meses, y me parece que hace 10 años me fui y tengo esa sensación de alivio, ¿entendés? Pero lo que yo sí rescato, y que todo lo que yo aprendí,
siempre digo, de los pacientes y digamos, agradecida de todo lo que escuché. O sea, yo, si no hubiese tenido ese volumen de gente, si no hubiese escuchado tanto, si no hubiese intentado meterme en la cabeza de ellos, nunca hubiese entendido, por lo que yo entiendo como el circuito de la restricción, si bien es toda mi experiencia, yo a veces cuando me armé, me terminé armando mi circuito porque al principio que no, lo que yo escuchaba era, no, pero al final digo, es como que todo, decía, si lo comiste porque lo comiste, si no lo comiste porque no lo comiste, y si no lo comiste estás pensando ahí que está, hasta que vas y pum, y te lo... Como que yo lo describía así, me decía, sí, le estás dentro de mi cabeza, me decían los pacientes. Y bueno, hasta que yo me armé un circuito de la restricción, todos del pensamiento, y cuando se lo empecé a mostrar a los pacientes nuevos, porque de repente fue una herramienta en el consultorio, me decían, pero pará, ¿dónde estudiaste esto? No, pero yo ya fui a 2.500 nutricionistas, no sé si 2.500, pero a 28 nutricionistas, no, nunca nadie me mostró esto, y esto tiene mucho sentido. Los pacientes me decían que tenía mucho sentido. ¿Entendés? Sí, tus compañeros te decían, sí, yo te entiendo completamente, porque de un lado te están diciendo, no, esto está mal, y del otro lado tus pacientes te están diciendo, oye, me está funcionando, me siento muchísimo mejor. Entonces, claro. O sea, entonces, ¿qué hacía yo? Me peleaba con todo el mundo, me encerraba en la primera paciente lo tenía, o cada vez que muchas veces me pasaba eso, que terminaba hiper angustiada, era entrar al consultorio y se me sentaba alguien adelante y me decía, no, sí, no sé, nunca estuve tan, me siento feliz, no sé si bajé de peso o no, pero nunca estuve tan tranquila y en paz. Y eso, que 2 por 3 venía alguien a decirme eso, yo decía, es por acá. Entonces yo decía, bueno, ¿a dónde me voy a ir a trabajar? Porque mis opciones hasta ese momento era como que nunca pensé en independizarme, porque independizarte es como de qué vas a vivir, básicamente. Claro. Entonces como decía, bueno, me voy a ir a otro lugar. Y todo, ¿por qué me quedaba? Pues yo decía, me voy a Guatemala, Guatepeor. Porque a todo esto, yo creía en la cirugía bariátrica hasta ese momento como opción, porque veía que la gente podía sentirse mejor y estaba bien y estaba de buen ánimo y qué sé yo, gente que estaba en silla de rueda prácticamente empezaba a caminar, o sea, yo vi muchas cosas también. Entonces, como buenas que le pasaban a los pacientes. Obviamente que yo no sabía que la gordofobia internal es, claro, bajar de peso, todas esas limitaciones que te genera, no estaban, ¿no? Y lo puedo ver. Es más, lo hablo con ellos y se los digo. Digo, pacientes, claro. Si no, yo desde que bajé de peso me siento mejor. Bueno, pero hay un montón de angustias que te estaban dejando adentro que tenían que ver con esta gordofobia. Entonces lo podemos hablar de otra manera, incluso con pacientes que ya están operados. Y ellos mismos lo pueden ver. Sí, claro, que la limitación física venía más desde la gordofobia que desde realmente la limitante física, por así decirlo, ¿no? Claro, mucho de eso sí, obvio, o sea, no vamos a negar que hay gente que está muy dolorida del cuerpo, que hay gente que tiene problemáticas, pero bueno, por ejemplo, ¿qué me cambió? Me preguntabas, ¿cómo me cambió en lo profesional? Yo ayer veo un paciente, un paciente operado hace mucho, que me vuelven a llamar, que, viste, por ahí se fueron y no fueron más, me vuelven a llamar. Entonces, y aparte, esto, ¿no? Como yo me doy cuenta al paciente que realmente se está moviendo del lugar y el que sigue en el mismo, pero como bajé estoy como, no, yo me siento re bien, pero vos podés escuchar que uno es simplemente porque está bajando de peso y hay otro que está haciendo movimientos, ¿no? Hay algo ahí distinto en el discurso, hay algo que tiene que ver más con cuando bajan de peso y como ya la tengo clara, sin juzgar a nadie, pero pasa mucho eso, y la persona que se está moviendo del lugar. Son distintas. Los relatos son distintos. Entonces, claro. Y bueno, había venido un paciente que lo vi, se operó, pero lo vi muy poquito después de la cirugía y me llama. Digo, no, pero mira que no estoy más trabajando así esa. Bueno, dale, no, si te quiero ver, quiero hablar con vos, no sé qué. Tuvimos una charla. Entonces tiene un problema de espalda por su trabajo. Y recuperó peso de la cirugía. Un porcentaje chico realmente, pero para él es un montón. Entonces digo, bueno, no es que tengo que bajar porque el médico me dijo que un neurocirujano que si no bajo la espalda. Digo, bueno, y de ahí le pregunté, le digo, vos, porque vos me decís que es por tu trabajo, ¿tenés compañeros que le pasa esto? Sí, tengo como 4, todos mal de la... Digo, ¿y todos son de cuerpo grande? No, me dice, yo sé, son re flaquitos, me dijo.
Ah, bueno, le digo, entonces vos tenés que ir a hablar con tu neurólogo, con el que sea, y pedirle que te dé las mismas indicaciones que le dio esa persona delgada. Porque ¿qué le va a decir? ¿Que bajó de peso? Y se quedan, ¿viste? Como, no, sí, tenés razón. Bueno, digo, entonces hay un montón de cosas que vos podés hacer. Claro, cree que por su dolor de espalda tiene que bajar de peso para poder hacer. No, le digo, te voy a pasar el número de profesora de yoga, esto de la pileta está bueno, pero está bueno que sepa el profesor. Digo, como, hay muchas cosas que probablemente se pueden hacer para que vos hoy estés mejor, independientemente que bajes de peso. Yo tengo muchas más herramientas y muchos más estudios que lo demuestran. Sí, o sea, yo creo que una de las partes más importantes que nos da Health at Every Size como sistema es ese respaldo impresionante que tiene, porque Claro. de repente, o sea, sí, es nuevo, principalmente aquí en Latinoamérica es extremadamente nuevo, ¿no? O sea, Muy. muy nuevo. Es nuevo, a lo mejor en la vida de quien nos está escuchando ahorita, es relativamente nuevo en nuestra vida, ¿no? Pero no es nuevo. No. O sea, Y eso es lo tiene maravilloso. décadas de estudio, tiene bibliografía, tiene un respaldo impresionante. Entonces, por lo menos a mí sí me pasó, ¿no? O sea, había muchas cosas que estaban yo como en el aire, como hojas sueltas de mi experiencia o como cosas que estaban inconexas todavía. Y aquí vine a encontrar como el hilo conductor de todas esas cosas que yo tenía como hojas sueltas entre conocimiento de experiencia propia y alguna otra cosita que yo había leído por ahí. Y viene como a respaldar absolutamente, o sea, lo que yo decía, no, es que esto no puede ser, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando en esa parte, para mí fue como muy duro, ¿no? Cuando estaba estudiando acerca de trastornos de la conducta alimentaria y para las pacientes con anorexia era, hazlos comer, pero no tanto, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? O sea, la restricción les dispara, ¿no? Esta parte como de las conductas de anorexia, o sea, la anorexia en sí, y yo tengo que hacerlas comer, pero poquito, ¿no? Entonces, a mí eso no me checaba lo más mínimo, nunca funciona, o sea, nunca funcionó, la verdad es que no conozco un solo caso donde haya funcionado, o diles que no se preocupen, o sea, porque obviamente algo que es un común denominador de todos los trastornos de la conducta alimentaria es el miedo a engordar, ¿no? Claro. No es no es lo único que sucede, es cierto, pero es un común denominador en todos los Total y trastornos de la absoluto. conducta alimentaria. Y me decían, es que tú diles que no los vas a dejar que se engorden. Y yo, ¿qué? O sea, es que es obvio que si está comiendo nada y comienza a comer, va a subir de masa corporal. ¿Cómo les voy a decir yo que no los voy a dejar que se engorden? No, o sea, entonces todas esas cosas que a mí, que yo notaba, pero no tenían nombre. Claro. No tenía el respaldo de lo que yo veía y no había como ese respaldo científico y de estudios, ¿no? Y que además te digo, o sea, para nosotros es nuevo, pero no es nuevo. No es No, y el nuevo. respaldo y tener gente con la que poder hablar como nosotras ahora, que bueno, para mí la certificación lo dudé un montón de entrar, pero dije, no, yo necesito respaldo y necesito compañeras, Comunidad. comunidad, porque remar en un sistema tan pesocentrista, sola contra la corriente, para ser una loca, ¿entendés? Que mucho tiempo te sentís como, no, esta piba está loca, es lo que uno siente en el fondo, que están rumiando alrededor tuyo. Entonces, porque a mí que el paciente me diga que estaba loca porque venían y me decían, yo cuando me fui de acá, volvían a decir, yo pensé que vos estabas loca, porque yo les daba de comer, ¿qué te gusta? Eso vas a comer así, tipo, dale.
Y me fui pensando que estaba loca. Y al principio dije, no vuelvo más con esta piba. ¿Está? Pero, claro, iban pasando los días y como que iban cayendo un montón de fichas de las cosas que terminábamos hablando. ¿Entendés? Pero vos necesitas respaldo, necesitas con quién acompañarte, necesitas con quién consultar. Yo voy a decir que en mi camino encontré algo que a mí también fue un quiebre importante cuando hay un método, no dieta acá, una doctora muy conocida, que yo cuando lo encontré para mí fue, bueno, está buenísimo, porque yo leía y decía, pero claro, después me di cuenta que era un método no dieta para adelgazar. Claro, que el fin obviamente quiera bajar de peso, pero muy... para mí son todas restricciones enmascaradas. O sea, como que no ayudan a que vos realmente que tu vínculo con la comida sea genuino. Es como... Háblanos un poquito más acerca de estas restricciones enmascaradas, ¿no? Y hay muchas, pero por ejemplo, vos comés lo que aplica el método este, ¿no? Vos podés comer lo que quieras, nadie te va a prohibir, te hablan de la restricción, como que eso después te va a generar peor, pero ya cuando hay un pero en el medio, pensalo. Entonces, pero en un ambiente seguro. Entonces, una de las cosas del método este era crear ambientes seguros de comida, cosa que no tengas nada en tu casa, o sea, nada de lo que te guste, eso no lo tengas. O tener una porción muy medida. Tendrían que venir, por ejemplo, una gestión que se estaba haciendo, porque hay gente con mucha fuerza sobre nivel de nutrición, como que los paquetes de galletitas dulces vengan de a 3. Entonces, la porción justa. Esa es una restricción enmascarada, la porción justa. Sí, ya la restricción no viene en rechazar el plato, sino en no comprarlas. No comprarlas y cuando vos lo comes en un lugar seguro. Te proponían dos cosas. Una es que te compres la porción justa o que lo comas en un lugar seguro. Por ejemplo, en un bar donde vos vas, pedís tu porción, cuando se terminó la porción ya te podés ir. No es porque en el bar vos lo podés disfrutar y si te gusta el bar, pero, o sea, y mi objetivo que era, yo ahí empecé a replantear, digo, acá hay algo que se llama dulce de leche, no sé si es como un dulce muy conocido y muy rico, que es muy argentino y, bueno, uruguayo también, y que la gente le tiene terror a tener dulce de leche en la heladera porque se agarra el pote, no lo voy a terminar. O sea, hasta que no termino no paro. Tipo, por ejemplo, seres completadores, ahora te voy a hablar de eso. Que yo al principio cuando lo vi dije, está bueno, sí somos seres completadores. Todos necesitamos cerrar situaciones y terminar. Entonces ella lo aplicó a que se abre un paquete de galletitas que sea de 3 galletitas, porque yo lo voy a querer completar. Si yo me sirvo el plato en la mesa, lo voy a querer terminar. Pero eso no habla de conectarte con tus sensaciones. Entonces yo al principio lo agarré, pero después dije, no, lo empecé a soltar. Porque era la primera persona que hablaba de no dieta, que hablaba de prohibición, de los permitidos que no estaban buenos, que era algo que yo venía ya replanteándome. Dije, acá, es por acá. Pero después me di cuenta de un montón de cosas y digo, pero pará, yo creo que uno esté esto de la seguridad en uno y de la confianza corporal, eso te va a dar seguridad, no tener un paquete de galletitas. O sea, me fine que vos tengas las galletitas ahí, que tengas dulce de leche, que cuando tengas ganas comas, pero hasta que te sientas satisfecho lo puedas dejar. En cambio, la restricción enmascarada es, no, vos comés dulce de leche, pero no sé, comprate de una cucharada. No, bueno, no venden cucharadas de dulce de leche. Si venden el pote. O sea, ¿qué hago? ¿Entendés? Eso. Y después otras, que por ejemplo, indicaciones que te dan. Era como, bueno, digo, eso lo único que te genera es tensión con la comida, porque yo me estoy encremando las manos para no agarrar más comida. Tengo que hacer algo para no comer. Entramos en problemas. Es una restricción igual. Todo lo que yo tenga que hacer para no comer, eso aumenta mi tensión y el impulso va a venir. No importa que tengas las manos encremadas, o sea, en 2 minutos se va la crema de las manos, o sea, no digo, pero al margen de que la crema se va, la comida no está acá. No importa si está en la alacena, si está en el kiosco, lo que nosotros tenemos que lograr es que la comida sacarla de la cabeza para que quede arriba de la mesa y cuando tengas ganas puedas comer hasta que dejes de tener ganas. Pero para eso hay que aprender a conectar, a disfrutar, a sentirlo, un montón de cosas.
Sí, claro. Es un mundo de diferencia, de verdad, ¿eh? Y ya cuando comienzas a ver todo esto, precisamente comienzas a ver cultura de dieta y cultura de la restricción everywhere, ¿no? Sí, O totalmente. sea, es impresionante cómo le van cambiando el nombre, pero sigue siendo exactamente lo mismo, restricción, Pero se llama ¿no? no dieta, no hagas dieta, no te prohíbas nunca más, todos podemos... O sea, al principio es re comprable, pero cuando te metes un poco adentro, te das cuenta que es lo mismo. Por eso me gusta decirle eso, como que está enmascarado, pero está. Entonces yo siempre digo a la gente, ¿cuánto cuando veas un pero? Come pero, dudá, corre, Ahí no volá. es red flag. No sé, yo les dejo comer fideos, un plato de postre 3 veces por semana, pero yo lo dejo comer fideos. ¿What? Eh, Sí, o sea, conmigo no te vas a restringir, solo es que vas a comer pizza exclusivamente una rebanada cada 15 días, o sea, pero yo te dejo comer pizza. claro, Es, exactamente. sí, es el mundo de las restricciones dentro de la nutrición. Pareciera, de repente yo platico con otras compañeras y me dicen, es que pareciera que nos educan a las nutriólogas para restringir. Esa es nuestra función, restringir. Ujú. Sí, yo no sé si lo viví así en la facultad, pero es lo que se hace. Yo cuando salí de la facultad empecé a ver, yo entré a muchas consultas con nutricionistas para aprender. Yo quería aprender, entonces, ¿qué era? Me metía en el consultorio con nutricionista y de eso aprendía. Y ya me hacía ruido, ¿entendés? Porque es verdad que te enseñan a hacer dietas y te enseñan a equilibrar la alimentación de la gente y obviamente que te enseñan, obviamente que desde ahí viene la restricción, eh, te enseñan como un equilibrio de cuánto necesitaría en base al gasto. Sí, sí, es verdad, hay restricción. Pero yo no lo había vivido como en la facultad como vos tenés que restringirle la comida para que baje de peso sí o sí. Como uno lo ve desde las patologías, bueno, para esta patología, no sé, diabetes, necesitas esto. Entonces como que yo un poco, pero cuando entré a los consultorios de nutricionistas me horroricé. No podía creer lo que escuchaba, lo que veía. Encima era gente con la que uno tenía un vínculo, porque por eso te dejaban entrar. Y yo decía, oh, tengo que hacer esto y me muero. Un conflicto con la carrera mis primeros 5 años, terrible, porque yo hacía dietas, obviamente, como mucho más opciones, le daba opciones de comida, no, pero decime bien qué comer, no, bueno, y como que intentaba negociar con los pacientes, pero la pasé re mal. Y después de 10 años, o sea, me daba cuenta que empecé a encontrarle la vuelta y lo que a mí me gustaba, pero con el entorno también la pasaba mal. O sea, pasé 15 años mal con mi profesión, pero aprendiendo muchas cosas. Y hoy todo lo que sí me animé a salirme y decir, bueno, voy a trabajar conmigo, porque también intenté trabajar antes con alguien y dije, no, voy a trabajar conmigo, con lo que yo sé, me asociaré con gente en cuestiones, pero no voy a estar con alguien. Casada con alguien. No, voy a trabajar conmigo porque no tuve buenas experiencias, así que nada, acá estoy. Y la verdad es que llevo meses de esto nomás, porque bueno, me fui en abril del 2021. Así que, pero ya me Ni parece un año. ni un año, ni un año independizándome. Y cómo has vivido de abril para acá? O sea, porque la No, certificación comienza en en- abril precisamente, ¿no? O sea, sí, yo estaba, que dejaba mi trabajo y yo, es como que ya venía, pasaron cosas igual que tipo, yo, mi idea era terminar el 2021 por una cuestión de hacer una transición, pero mi agotamiento, aparte con la pandemia, fue extremo. Eh, y bueno, y fue como, nada, listo. Hablé para terminar marzo, me dijo, bueno, una primera semana de abril, dale, por favor, que no tengo con quién. Bueno, dale, te hago hasta la primera semana de abril. Y, y empezaba y justo veo que empieza la certificación y dije, bueno, listo, me anoto. Porque estoy dejando esto y tengo que tener más herramientas y empezar o sea, a entender un poco más de todo esto de gordofobia y de ver cómo lo encaro sola. Y bueno, igual yo ya mi Instagram, que es donde, o sea, mi nueva fuente de trabajo, digamos,
Lo empecé en la pandemia, hablaba mucho más de alimentación y del vínculo con la alimentación. Bueno, le sumé todo lo que es el cuerpo, la confianza corporal y, bueno, empecé a sumar salud en todas las tallas. Y bueno, más desde alimentación intuitiva, por ponerle un nombre, para decir, ¿qué haces? ¿Entendés? Yo digo, en general, digo alimentación no centrada en el peso, que es lo que más me identifica. Pero había pensado en alimentación introspectiva, pero es muy largo, pero me gusta, porque yo busco esto de la conexión internamente, porque alimentación conectada me representa, pero no me gusta el nombre, es como conectada, alimentación conectada me suena raro, entonces como alimentación no centrada en el peso, que busca sanar el vínculo con tu cuerpo y la comida. Así. ¿Cómo ha sido esta parte como de salir por completo del sistema Aliviador. y comenzar tu práctica profesional independiente? Ha sido bastante buena porque, bueno, porque tengo mucha gente mucha gente que conozco que ha tenido problemáticas con la alimentación de toda la vida, porque imagínate que ya te digo que había 100 pacientes por persona, y yo si hay algo que siempre hice muy bueno es el vínculo con, o sea, yo conozco la historia de un montón de gente, sé la historia, o sea, este paciente que vi ahora, que no lo veía desde el 2017, me acordaba lo que hacía, lo que le gustaba, dónde trabajaba, o sea, y hace 5 años que no lo veía. ¿Cómo te acordás? Y yo, porque los tengo en mi memoria en algún lado. Y entonces, bueno, ellos empezaron a preguntar, claro, yo tantos años trabajando adentro que ellos me identificaban solo con eso. Pero, estás trabajando afuera, hay mucha recomendación, ellos mismos me empezaron a recomendar, empezar a mover el Instagram de a poco también. Y bueno, y bueno, empezar a definir más como el trabajo, como decir, bueno, no, voy a hacer esto, que hay mucha gente que quiere bajar de peso, entonces cuando le explico que no, que es un trabajo no es otra, ay, me encanta, pero yo quiero bajar de, bueno, voy a bajar de peso y después vengo con vos así, ayudo a sanar mi vínculo. Bueno, hay que aprender a soltar también, que no vas a poder atender a todos, pero bueno, la verdad es que trabajé bastante bien. Y aparte que tampoco me quería cargar tanto porque realmente terminé muy agotada. Los primeros meses estaba, o sea, hasta decía, no, no tengo ganas de ver a nadie, ningún paciente. O sea, yo decía, no, pero tengo que trabajar. Pero si yo hubiese podido y decir, bueno, no trabajo durante 6 meses porque estoy cansada, lo hubiese hecho. Pero después, a medida que fui dejando más, como, no sé, tanto volumen de pacientes y verlos distintos, yo no doy encuentros cada 1 hora, entonces como otra cosa, tengo un espacio, viste, uno maneja sus tiempos, que es algo que siempre dio el sistema, que dale, gente, yo, no tengo tiempo, y me atrasaba 1000. Entonces ahora es como, los doy cada 1 hora, es otra cosa, y mucho más libre, eso. Y ahora que está empezando el año, como que ya empecé a sentirme más descansada y poder empezar a... También me ha costado mucho, en los primeros meses le di la certificación, ahora dije, bueno, me quedan 2 módulos, voy a parar, porque es mucho. Parece que no, pero haber trabajado 10 años tan intensamente con los pacientes, porque yo soy intensa, o sea, le pongo mucha energía a la consulta, entonces termino agotada. Y luego la Y pelea con el sistema. la pelea con el sistema era como que no terminaba nunca. Entonces dije, bueno, voy a intentar relajarme. A veces me parece que estoy haciendo nada, pero después me doy cuenta que no, que estoy haciendo un montón de cosas. Y bueno, intento poner mi energía así en los lugares más específicos que me dan ganas por este proyecto que estamos armando de salud incluyente, por ejemplo, bueno, que prefiero ponerle más energía ahí, después terminaré la certificación y me lo voy tomando con calma. Ay, pues un gusto, tú sabes que yo me la pasaría aquí platicando contigo mucho tiempo más, o sea, nunca se nos termina el tema realmente. No, Y a mí me encanta escucharte porque principalmente porque la historia de cómo escuchar a nuestros pacientes, realmente escuchar a nuestros pacientes, a nuestros consultantes, nos da la oportunidad de entenderlos. Y vamos tal a cual. comenzar a ver cosas,
que antes no veíamos, ¿no? Entonces, ponernos en esta posición de escucharlos en vez de querer que nos escuchen. Sí, desde dar Es, indicaciones. sí, yo creo que la llave para poder entender um, esto que es salud en todas las tallas, ¿no? O sea, porque de ahí viene, o sea, de la historia de cada uno de los consultantes. Tal cual. Uh-huh. Entonces, bueno, para mí es total y absolutamente maravilloso tu trabajo. Te admiro muchísimo, yo te lo digo, no sé, yo no hubiera aguantado 10 años. O sea, yo aguanté unos meses, me mandé todo Bueno, por allá pero porque lejos. yo tenía esta sensación, muchas veces decía, no, pero les va a ir muy mal si no trabajamos esto. ¿Me entendés? Y eso era como una sensación hasta de responsabilidad. A veces yo decía, yo me voy, que al final me fui, obviamente, y que muchas cosas me hacían quedarme, no era solo eso, pero yo decía, ¿qué? O sea, se la van a dar, porque operarse bajo todo este sistema, para mí, y para mí, obviamente, que lo hablamos el primer día que nos conocimos, de hecho, y en algún punto lo sigo sosteniendo. Creo que el gran fracaso, porque la cirugía bariátrica hay un gran fracaso de todo, tiene que ver con estar dentro del sistema pesocentrista. Sí, claro. Porque hay algo que yo siempre digo, ¿yo con qué derecho? O sea, una persona que tiene la gordofobia tan internalizada, no es sencillo que salgan, ¿eh? No siempre, no todo el mundo puede salir de ahí. No, Cuando ya la historia, y depende cómo viene, no es lo mismo una persona que la viene mamando desde su infancia, con las personas más amadas como son nuestros padres, que una persona que lo empieza a vivir más de adolescente, adulto en la sociedad, o sea, tiene la sensación de desamparo de la persona que lo ha padecido con el cuerpo desde la infancia, es muy compleja y muy difícil. Y realmente que si a veces no modifican el cuerpo, no van a vivir bien. Entonces, sí, es, cada es historia es complejo, un tema total y absolutamente diferente. totalmente. Yo, sí, por ejemplo, escuchando a Mariana de Nolander, no sé si la ubiques, a No, Rosy también. Para los que no las conocen, vayan a buscarla también ahí en Instagram, con sus historias de cirugía bariátrica. Y lo que sí me queda claro es que definitivamente, ¿no? Tendríamos una perspectiva totalmente diferente de la cirugía bariátrica desde un modelo no pesocentrista, ¿no? O sí, sea, total y absolutamente diferente, o sea, no es tanto lo que hay que hacer, ¿eh? Porque es, si vos, profesional, que el paciente confía en un profesional, le quitas el centro del peso, tanto en la precirugía como en la poscirugía, y generás que tenga una alimentación intuitiva y suplementás sobre todo los primeros años, no es lo mismo. Es otra historia. total y Ahora sí, absolutamente imagínate que era diferente. yo sola la que estaba ahí, pero si la psicóloga, si el cirujano y si todos hubiésemos estado en la misma línea, por ahí hubiese sido mucho más fácil todavía. Sí, sí, la verdad es que sí, y es eso, o sea, salud en todas las tallas se aplica a todos los ámbitos, Sí, a todos los ámbitos de la vida de verdad y a todas, o sea, tú puedes ser una maestra como Mechi, ¿no? sí. No Como la pesocentrista, gordofobia está internalizada en todos, está para todos. O sea, ante todo es lo primero que te van a preguntar si lo viste, cómo lo viste, si está bien, si aumentó, si no aumentó y cómo está el cuerpo. Entonces, es muy, es simple y tan complejo a la vez. Porque si sí, uno lo piensa, dice, es muy no, pero qué simple. estupidez estamos haciendo. Pero es tan complejo desde cómo está estructurada la sociedad que desestructurarlo es otra tarea y Sí, requiere mucha. así no lo pudiste haber descrito mejor, ¿no? O sea, es tan simple y tan complejo a la vez. Sí. Quitar ese numerito. Es De de locura. verdad que determina un montón de cosas. Exacto. Bueno, para los que te quieran buscar en redes sociales, ¿dónde te encuentran?
Fácil, fácil. La Nutri OK, por ahora tengo básicamente Instagram, así que ahí estoy. Próximamente en Salud Incluyente acá con la señora a la cabeza. Pero bueno, en principio ahí tengo mi Facebook, pero Silvina Chávez, creo que es con ese el final, no lo estoy moviendo, así que está un poco desactualizado, pero si alguien tiene Facebook y no Instagram, me puede buscar por ahí, cada tanto busco los mensajes y los leo. Perfecto, pues muchísimas gracias Silvi por acompañarme, de verdad, un honor, un placer. Yo te lo juro que me quedaría aquí, nada más que tengo que correr con Shandy. Son las 12, Sandy, no nos mate. Y muchísimas gracias por acompañarnos, a los que llegaron hasta acá. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a hablar de movimiento consciente, ¿no? Por aquí va a estar Carla con nosotros, entonces los invito a que nos escuchen en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, Silvi. Te mando un gran abrazo hasta Argentina, que ahora están disfrutando del calor. Sí, creo que se está padeciendo. Aparte se está incendiando medio Argentina, un desastre. El calor, la sequía. No, no. Que llegue la lluvia, por favor. A todos, hagan fuerza. Bueno, la verdad. Muchas gracias. Cuídate mucho. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Chau.